Bueno, ¿cómo está para meterse hoy en el mar? Pero Un está hermoso. chapuzón. Viste que hubo temperatura importante en el agua del mar, ¿no? Vos sabés que justito, Mamita, jefe. justito vamos a hablar de ese tema, pero lo vamos a hacer con el licenciado Raúl Reta, jefe de gabinete de oceanografía del INIDEP. ¿Cómo le va, licenciado Reta? Buen día. Buenos días, Maravilha, ¿cómo estás? Raúl, ¿está para el chapuzón hoy? ¿Cómo está el agua de mar? Mirá, depende de la sensibilidad de cada uno. Yo soy mucho lento, entonces siempre me cuesta entrar al mar en las aguas más potentes. Sí. Aunque en enero fue diferente, al menos en la segunda quincena de enero, ¿no? Todos vimos que al principio del mes de enero las temperaturas eran relativamente bajas, después fueron más o menos normales, y después sentimos un calor no solamente en el aire, sino también en el agua que, les aclaro, para los registros que tenemos en el INIDEP, fue extremadamente alto. Fueron temperaturas casi inusuales, te digo. A ver, cuéntenos. Mirá, es obvio que para tener y hablar de esta forma, nosotros estamos midiendo la temperatura del océano o la temperatura del mar con un sensor que lo tenemos ahí en el muelle de pescadores, que se llama Estación Oceanográfica Costera, que depende del Servicio de Geografía Naval. El INIDEP ha instalado hace 12 años un sensor donde mide cada 5 minutos el valor de la temperatura de superficie. Y cuando digo temperatura de superficie, es prácticamente ahí en la rompiente, ahí donde está el mareógrafo histórico, digamos, del Servicio de Geografía Naval, ahí hemos puesto el sensor. Y gracias a el continuo, digamos, grabado de los datos y obviamente observaciones casi ininterrumpidas del 2012, podemos tener nosotros la variación térmica de la superficie del mar desde entonces del 2012. Y hemos visto justamente que las temperaturas obviamente son muy susceptibles, las temperaturas del agua, digo, en la bahía Bristol, que es donde prácticamente está el sensor, son muy sensibles a los cambios atmosféricos. Sí. Bien es sabido que ante un frente frío todos nos abrigamos. ¿Y qué es lo que le sucede al mar? El mar, cuando pasa un frente frío, obviamente responde con el intercambio mar-atmósfera que le llamamos nosotros. Caso contrario, si hay olas de calor como las que hemos venido sufriendo en la segunda quincena de enero, realmente también la capa de superficie del océano siente ese calor. Por lo tanto, se enfría o se calienta, te diré, gracias al intercambio mar-atmósfera. Y lo que hemos sufrido, no hay ningún sufrimiento, al contrario, al menos en la temperatura del agua, es que un registro para Mar del Plata, pico en nuestros registros de 12 años, de 24,7 grados centígrados. Claro, eso fue muy puntual, María, no fue todo un día, ni fue en el pico máximo absoluto que llamamos nosotros. Porque la temperatura media de enero en nuestras aguas son casi de 22 grados. Sí. Pero bueno, ese día, por el calor que hizo y la transferencia de calor de la atmósfera hacia el océano, llegó a los casi 25 grados centígrados. Bastante inusual, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cuánto duró la temperatura así en esta, como dice usted, en esta intensidad, 24/7? No, el 24/7 lo tenemos que entender como que fue el pico máximo. No obstante, desde la segunda quincena, durante casi toda la segunda quincena, los valores que hemos registrado estuvieron por encima de unos valores, digamos, del percentil, que llamamos nosotros 75. Así, durante la segunda quincena de enero, las temperaturas del agua de mar en Mar del Plata fueron llamativamente superiores a las medias históricas que tenemos. Pero claro, esto no se mantiene, ni se mantuvo. Pasó, recordemos, a fin de enero un frente frío y cayeron abruptamente las temperaturas, casi 3 grados centígrados, para volverse nuevamente a una situación normal de casi 22 grados. Ahora, Raúl, ¿existe algún otro factor que sea determinante para calentar el agua del mar más allá de la temperatura ambiente? Claro que sí. Fundamentalmente estamos midiendo nosotros una capa superficial, una línea costera, una línea, digamos, una capa de agua que es muy susceptible al intercambio mar-atmósfera. Pero obviamente la otra fuente, digamos, de calor que puede llegar hasta el sensor que tenemos nosotros, es decir, hasta la bahía Bristol,
puede ser merced a las corrientes. Recuerden que el sistema marino es un sistema dinámico, que no es una pileta, que el viento actúa sobre la capa de superficie y hace lo suyo, no solamente el transporte de aguas desde el norte hacia el sur, cuando son vientos del norte, sino cuando tenemos vientos del sur. Las subestadas trae una masa de agua fría desde el sur hacia las costas marplatenses, o sea que es un sistema altamente dinámico, al que no tenemos que, digamos, poner en una caja y decir, uy, qué fría es el agua de Mar del Plata, uy, qué caliente estuvo en el segundo. Esto es una variabilidad a la que estamos sujetos en cualquier sistema dinámico natural. Raúl, claro está, sí, perdón. Sí. No. Claro está que esta variabilidad climática en la que estamos viviendo, llamativamente a nivel mundial, se está viendo que hay un aumento de la temperatura en la superficie del océano. No lo vimos solamente en la segunda quincena de enero, lo ve el mundo en el valor promedio mensual de enero. Enero del 2004, me venía, fue el valor más alto histórico registrado en el mundo del océano mundial. Cuando digo océano mundial es como tomar un valor promedio de todo el océano en superficie. Y nosotros no escapamos a ello. No escapamos a ello porque estas olas de calor, repito, a la que fue bastante persistente, con un sistema anticiclónico muy estacionario que estuvo atmosférico, me refiero, que permitió, digamos, unas condiciones de viento, digamos, que traía aire caliente y calentaba aún más la superficie, generó esta situación, digamos, anómala para la ciudad de Mar del Plata. ¿Esto llegó para quedarse, Raúl? Lo que llegó para quedarse, María, y eso lo tenemos que entender todos, es la alta y extremas variabilidades que el sistema, tanto atmosférico como el oceanográfico, nos están presentando. Ustedes saben que este cambio climático al que todos escuchamos y muchos hablamos y demás, lo que nos presenta son variabilidades en todos los parámetros atmosféricos, como por ejemplo extremidades en las situaciones de temperatura. Pasamos de periodos muy secos a periodos muy cálidos, de mucha precipitación a poca precipitación. Es decir, tenemos que entender que este cambio climático lo que prácticamente está haciendo al sistema Tierra es someterlo a variabilidades, no solamente atmosféricas, sino también oceanográficas, extremas. Y eso es lo que nos tenemos que acostumbrar cada vez más. Lamentablemente, María, este cambio climático ha venido para quedarse a menos que reduzcamos los gases efecto invernadero, que son los que generan este calentamiento global. Le quería preguntar, licenciado, si en Mar del Plata, en los 45, 47 kilómetros de costa, ¿hay playas o zonas de agua más cálida o menos cálida? Mardelia, tenemos 40 kilómetros y cuando nosotros nos decimos que medimos la temperatura en Mar del Plata, es un solo sensor en la playa de la Bella de Bristol. Si tuviéramos la oportunidad de medir con distintos sensores en los 40 kilómetros, claro que veríamos variabilidad en estos 40 kilómetros. No es lo mismo las playas del sur de Mar del Plata que las playas del norte, por una cuestión de que algunas están preparadas a un sistema de viento y otras no. Cuando tenemos vientos del sur, digamos, que vienen hacia el norte, se bañan de aguas más frías primero las aguas de las playas del sur, mientras que las playas de la Bristol, Varese y las del norte están un poco más reparadas. Así que la respuesta es sí, hay variaciones de temperatura entre las playas de Mar del Plata. Raúl, ¿y qué impacto tendría este aumento de la temperatura en el agua de mar en la vida bajo el mar? Mira, los sistemas biológicos son bastante, algunos son muy sensibles, pero otros tienen, digamos, bastante elasticidad a las condiciones ambientales. Ajá. Algunas especies son muy sensibles a esas variaciones. Por suerte, ahora estas variaciones no son extremas como lo que acabamos de decir y se adaptan a algunos sistemas a los pequeños cambios que estamos sufriendo. Claro, pero ¿puede ser que aparezcan otras especies? ¿Cómo? ¿Puede ser que aparezcan otras especies y desaparezcan algunas que requieren frío?
Sí, claro. Acá, por ejemplo, es el típico ejemplo que les puedo mencionar y que conocemos en Mar del Plata, es la caballa. La caballa que aparece ya por finales de invierno, principio de primavera, se acerca a las costas marplatenses con una temperatura, pero cuando esa temperatura comienza a elevarse, producto de que ya se acerca la primavera y el verano, las aguas de Mar del Plata, ya llegado a los 19 grados, significa un techo para la caballa y huye la caballa, por así decirlo, hacia zonas un poco más frías. Cada especie tiene rangos térmicos que le son propios. El hombre, por ejemplo, sabemos que puede vivir en las zonas muy frías bajo cero hasta los 40, 50 grados de calor, pero hay especies que son mucho más estrictas y no pueden tener tanta amplitud térmica para vivir y viven en rangos térmicos más pequeños. Claro. Interesantísimo el tema. Estaba pensando cuántas veces en enero los chicos me dijeron, volviendo a casa, el agua estaba calentita, parecía Caribe. Claro, por eso, pero justamente fue solamente, repito, lo estoy escuchando, Raúl, no sé qué pasó, pero lo estoy escuchando. Ahí va bien. ¿Ahí está? Ahí está bien. Perfecto. Pasó solamente la segunda quincena de enero, María. Claro. Y ya a final de mes cayó, repito, de los 24 grados que pudimos gozar muchos marplatenses y los turistas, cayó a 21 o 21 y medio. Y después, en lo que va de, por ejemplo, de ahora de febrero, siguió cayendo la temperatura. Las temperaturas del aire no son las mismas, claro. Las temperaturas del agua tampoco son las mismas. Y por ejemplo, Marbella, hasta de esos 24,7 grados centígrados que tuvimos allá un 29 de enero, el 5 de febrero, por ejemplo, cayó a 17 grados. Es mucha la diferencia. Muchísimo. Son 7 grados centígrados que ha sufrido decaimiento, digamos, merced a los frentes fríos que vinieron. Raúl, le mando un abrazo grandote y gracias por este contacto. Espero que se haya entendido la explicación científica y cuando quieran estamos a disposición de la comunidad para darle todo lo que significa ciencia para el ciudadano. Muchas gracias, licenciado Raúl Reta, jefe de gabinete de Oceanografía del INIDEP.